Bien, chicos, muy buenas noches. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Bien, el día de hoy vamos a iniciar clases. Ya estamos en conteo regresivo para terminar este diplomado. Hoy sábado 27 de septiembre 2025. Ya estamos en conteo regresivo ya para terminar ya nuestro diplomado y para de una u otra manera poder obtener el gran beneficio, ¿no? El gran beneficio del esfuerzo académico que cada uno de ustedes ha hecho durante aproximadamente 5 meses y medio. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. Estamos con la asistencia Roberto García, Jorge Palacios, Julio Capo, Elizabeth Rivera, Alberto, Cintia, Gisela Cubas. Gisela Cubas, tú eres, discúlpame, creo que recién te has inscrito en el diplomado. ¿Tú eres de Perú o eres de Ecuador? Gisela Cubas Salazar. Gisela Cubas Salazar. No tengo en mi lista Gisela Doctor, Cubas Salazar. buenas No noches, ¿se tengo. escucha? Sí, te escucho, Gisela. Sí, yo soy de acá, de Chiclayo, de Lambayeque. ¿Eres de alguna comunidad terapéutica, amiga? Porque no te tengo registrada en lista. ¿De qué comunidad terapéutica Sí, eres? nuevo amanecer en volver a vivir, en Lambayeque. ¿De dónde? Nuevo amanecer en volver a vivir, Luis Alberto Sánchez Romero, Ah, ya, de Lucho. el director. Ya, ya, disculpa porque no te han agregado acá lista. Ya, Sí, ahorita te voy a agregar ya. Listo, excelente. no se preocupen, no se preocupe, doctor. Muchas Ya, gracias. ¿no? Bien, chicos, vamos a iniciar entonces, pues. ¿Ya? Bien. El manual del DSM-5, acuérdate bien, ya para entender los abordajes de Felipe, los grupos, buenas noches, disculpe ya que le interrumpa, Ronnie para Gordillo se entender, conecta. ya para entender bien los abordajes grupales, ya tenemos que familiarizarnos un poco con ese manual, ya con el manual del DSM-5. Yo se los envié, ¿ya? Yo les envié a ustedes el manual DSM-5, ¿ya? Roberto García, ¿te llegó a ti ese Licenciado, manual? doctor Ronnie Gordillo. Roberto García, ¿te llegó a ti ese manual del DSM-5? Doctor Roberto Barba García. Sí, Barba, sí, Roberto, ¿te llegó el manual DSM-5? Aún no todavía, doctor. Aún todavía no me ha llegado. Ya, está bien. Ya, gracias, Roberto. Bien, entonces Ya, doctor. el día de hoy vamos a enviarle a todo el grupo, ya por intermedio del grupo, ese manual, ya nuevamente. Bien, en el manual nos dice de que el trastorno por uso de sustancia tiene un síntoma, ¿ya? Y ese síntoma ya lo habíamos aprendido, ¿verdad? Claro, el síndrome de abstinencia, que el craving, que la tolerancia, ya. Pero hay un síntoma que de una u otra manera es el síntoma donde van a empezar un sinnúmero, ya, un sinnúmero de conductas que van a justificar al consumo de sustancias psicoactivas. Ya, eso debe quedar claro. Entonces, ese síntoma, ¿cómo se llama? Ustedes ya lo conocen, la negación. Por este síntoma de la negación es que salen todos los mecanismos de defensa. Hasta ahí había quedado súper claro, ¿verdad? Habíamos hablado de un mecanismo de defensa llamado, ¿no? El pensamiento mágico, ¿no? El soñar despierto, lo habíamos hablado la semana pasada. Habíamos hablado también sobre un mecanismo de defensa de la autosuficiencia, el individualismo, el querer hacerlo a mi manera, el querer e inclusive cuando empiezo a trabajar mi tratamiento, cuando la persona empieza a trabajar un tratamiento de rehabilitación, ya sea ambulatorio o ya sea residencial, bajo cualquier modelo, lo quiere realizar a su manera
a su forma. Entonces, ese estilo conductual, dentro de los mecanismos de defensa, le vamos a poner de nombre autosuficiencia. Se pone mucho en manifiesto, ¿verdad? En el internamiento, ¿ya? En el tratamiento ambulatorio, siempre se va a poner en manifiesto este mecanismo de defensa. Para ello, yo quiero manifestarles a ustedes de que estos mecanismos de defensa, no piensen ustedes que únicamente el adicto los va a poner en práctica cuando estén reinsertados a la sociedad. No, ¿ya? Estos mecanismos de defensa se ponen en manifiesto en el mismo internamiento, en el mismo tratamiento, en el mismo modelaje comunidad terapéutica. ¿Ya? Eso debe quedar claro. Ya ahora, los grupos, ya los grupos que se trabaja dentro de la modalidad comunidad terapéutica, todos los grupos son justamente para ello. ¿Son para qué? Para que de una u otra manera no se activen los mecanismos de defensa, para que de una u otra manera el paciente pueda detectar sus mecanismos de defensa. El paciente si logra, ya, eso es un logro. Igual cuando tú estabas en quinto de secundaria o cuando estábamos en la universidad nos decían logros, ¿verdad? Teníamos consignas, teníamos metas, ¿verdad? Metas pequeñas, de 6 meses, de 4 meses, ya, igual. En el mundo de las adicciones, nosotros tenemos que trabajar con las chicas o con los chicos con logros. Entonces, esos logros, ¿cómo los vamos a trabajar? Cuando el paciente interno, cuando el residente, bajo la modalidad comunidad terapéutica, empieza a identificar con facilidad sus propios mecanismos de defensa. Entonces, te lo vuelvo a repetir, cuando el paciente, cuando el residente ya aprende, ¿verdad? A ponerle nombre, aprende a detectar, aprende a darse cuenta que se está poniendo en manifiesto un mecanismo de defensa, dos mecanismos de defensa, tres mecanismos de defensa. Cuando el paciente logra identificar esto dentro del tratamiento, ese es un gran logro. ¿Por qué es un gran logro? Porque va a hacer lo mismo cuando esté reinsertado a la sociedad. Cuando ya está reinsertado a la sociedad, con facilidad se va a dar cuenta sobre sus mecanismos de defensa. Ahora, el mecanismo de defensa de la autosuficiencia es justamente el mecanismo de defensa que autoengaña al paciente. Te lo repito nuevamente. El mecanismo de defensa de la autosuficiencia es el único mecanismo de defensa que tiene la característica de autoengañar al paciente. Y justamente cuando está en el proceso residencial, internamiento, bajo cualquier modalidad, de repente bajo la modalidad comunidad terapéutica, bajo la modalidad comunidad terapéutica, bajo la modalidad Minnesota, bajo la modalidad Daitot, bajo la modalidad Progetto Uomo, no sé. Ya, pero este es el mecanismo, ya, este es el mecanismo más difícil que le toca abordar y borrar de la personalidad al consejero terapéutico. Este es el más difícil, ¿no? Detecta la autosuficiencia, hace la consejería o hace la entrevista motivacional, pero por desgracia en el mundo de las adicciones es el mecanismo de defensa último en erradicarlo el paciente. El paciente de repente te va a salir al año y medio, al año de internamiento y se le va a hacer fácil, ¿verdad? Se le va a hacer muy, pero muy fácil de repente detectar sus mecanismos de defensa, bloquearlos, trabajarlos, pero la autosuficiencia es bien difícil. Ahora, tú me dices, ¿y por qué? Doctor Riofrío, ¿por qué todo eso? ¿Por qué justamente la autosuficiencia? Bien, la autosuficiencia para el paciente se le hace bastante dramático poder erradicarlo porque por prolongado tiempo el paciente ha estado
tratando, según él, de controlar su consumo, controlarse a él mismo, controlar a las personas, hacer las cosas a su manera, consumir a su manera, consumir, beber, aislarse a su manera. Entonces, es una conducta bien marcada. Entonces, es un mecanismo de defensa bien marcado. Lo que tenemos que trabajar mucho, mucho en grupos, ya en grupos de confronto familiar, lo que van a aprender el día de hoy conmigo, ya el confronto familiar, es importante que se trabaje una y otra vez con el paciente que tiene autosuficiencia. Todos sabemos que autosuficiencia es sinónimo de soberbia, de poder, de control, de negación. Entonces, es el mecanismo de defensa más peligroso, más engañador y más autoengañador. Bien, quiero hacerlo solo, a mi manera, ¿no? No sé pedir ayuda. Y es una característica, ¿verdad? Justamente ayer, perdón, hace un par de días estaba en la casa de varones, ¿verdad? Y el cocinero de la casa de varones, el cocinero, el operador de cocina, que es el encargado de cocina, estaba haciendo mondonguito a la italiana. Y yo atrás, nadie se había dado cuenta, yo estaba atrás en la puerta y uno de sus ayudantes le decía, Harold, Harold, mejor échale esto, ¿no? Con esto sería mejor y la familia le va a sentir más rico al mondonguito y le baja el olor. Y el operador de cocina, Harold, o sea, el encargado de cocina, ya tiene aproximadamente 14, 15 meses de limpieza, de internamiento, textualmente le contestó lo siguiente: discúlpame, pero tú recién has llegado, eres mi ayudante y yo tengo acá en cocina, ya este es mi tercer ciclo en cocina, o sea, en cocina tengo 6 meses, tú no me vas a decir cómo se hacen las cosas. Soberbia, autosuficiencia, no hay receptividad, no hay humildad, hay individualismo, quiere controlar. ¿Nos damos cuenta? Año y 4 meses, año y 3 meses de limpieza. Entonces, no se está trabajando, como le dije el día de hoy vía telefónica a su psicólogo tratante. No estás trabajando con él, ¿verdad? Ya va a salir a la calle, se va a reinsertar y con él no has trabajado este mecanismo de defensa. Le hice, Alberto Altamirano, le hice la siguiente pregunta a su psicólogo tratante. ¿Cuántas veces al mes durante este internamiento Harold lo han confrontado? Sacó su registro, su historia clínica y textualmente me dijo así, me dijo cada 90 días. O sea que confrontos familiares, ha tenido unos 4 o 5 confrontos familiares. Sí, hermano director. Pésimo, 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 pésimo y pésimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, los psicólogos, los consejeros, los directores, nos damos cuenta de que el paciente tiene más marcado el mecanismo de defensa de la autosuficiencia, es porque son más soberbios. Entonces ellos son los que tienen que tener más confrontos familiares. ¿Me dejo entender? Hermano Río Frío, ¿y qué es el confronto familiar? Ya, eso lo vamos a ver ahorita en los videos. Ya, más confrontos familiares. Si no hay más confrontos familiares y si no lo bajas al llano esporádicamente, súbelo, súbelo, ¿verdad? ¿Por qué hablo de este tema? Porque acá está Roberto de Lambayeque, que es director de comunidad, Jorge Palacios, que también trabaja en comunidad, Julio Capo trabaja en comunidad ya. Entonces, cuando los chicos llegan arriba, ya a la pre-reinserción social, llegan arriba, ¿por qué los mantenemos allí? ¿Por qué los mantenemos allí 2 meses, 3 meses, 4 meses, para que sigan empoderándose o para que sigan inflando el ego, para que se manifieste la patología, de repente si tiene una patología dual, para que se manifieste la patología dual? No, en adicciones no se trabaja así. En adicciones, si el paciente, ¿verdad? Ya llegó a un nivel,
¿verdad? De repente pre-reinserción social, ya es monitor, o de repente es operador, ¿no? O de repente está estudiando escuela de operadores, qué sé yo, ya tiene más de un año. Hay que bajarlo al llano, bájalo al llano. De repente haces una formación general y dices, el residente Jorge Riofrío, que tiene 14 meses, está en pre-reinserción social, se le va a bajar. Vas a bajar de tu fase pre-reinserción a la fase comunidad. Lo bajas a comunidad con todos los chicos de comunidad que tienen 6 meses, 5 meses. A ver, dime tú, ¿cómo se va a sentir el paciente, residente, cliente, usuario que lo has bajado? Así hay que trabajar con los chicos que tienen manifestación de autosuficiencia, mecanismo de defensa bien marcado. Ahora, los que son psicólogos, ya, los que son psicólogos, es lógico, si hay una patología dual y esa patología dual está encabezada por un trastorno de la personalidad antisocial, ya a ojos cerrados nosotros ya sabemos, ¿verdad?, de que tiene marcado el mecanismo de defensa de la autosuficiencia. Otro, si de repente hay patología dual, adicción más trastorno de la personalidad narcisista, ya, entonces también ahí esa patología dual priora el mecanismo de defensa de la autosuficiencia. Tercero, en el caso de mujeres, de las chicas, ¿verdad? Hay TUS, trastorno por uso de sustancia, más trastorno límite de la personalidad. También van a estar las chicas bien marcadas por este mecanismo de defensa. ¿Ok? Hasta allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Pregunte. No hay ninguna pregunta para seguir avanzando. Bien, listo. Indiferencia. Roberto, creo que estabas hablando. Sí. Sí, Roberto, cuéntanos. Es muy cierto lo que usted está diciendo, ¿no? Mayormente los hermanos mayores tenemos que trabajar su estado emocional, ¿no? Naciendo en Cristo. ¿Qué es lo que No se te escucha, Roberto, se te corta la señal. Estás en un lugar muy cerrado. No te escuchamos, Roberto, Roberto. Hola, hola. Ya. Bien, vamos a avanzar hasta que Roberto se reconecte, ¿ya? Hay otro mecanismo de defensa, la indiferencia. Ya, esto yo les dije. Si usted se va a Europa a trabajar a una comunidad terapéutica, allá en Europa no se conoce, no se trabaja programa Daito. Allá fielmente es un programa de comunidad terapéutica llamado Proyecto WOMO. Ya el proyecto WOMO no cree, ya les expliqué, quedó en sus grabaciones, ¿verdad? De que ellos no creen, no fundamentan, no trabajan en la vida espiritual lo que son los 12 pasos, que los 12 conceptos, no. Ellos básicamente visualizan, ¿verdad? Directamente lo que es la filosofía del programa. ¿Ya? Esa filosofía, ¿verdad? De Daito, ellos la cogieron y también ellos trabajan, ¿verdad? Esta modalidad, comunidad terapéutica, encabezado por la filosofía del programa. Pero tienen palabras ellos. Ellos tienen palabras, ¿ok? Palabras, terminologías bien acentuadas dentro de su proceso, dentro de su programa ellos, los europeos, en Italia, en España. ¿Ya? Entonces, la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Es otro mecanismo de defensa, ¿verdad? El mecanismo de defensa de la indiferencia. Es cuando la persona todo le da igual, pasa algo negativo, externo, él lo minimiza o lo racionaliza o lo justifica y le da igual, ¿ya? Pasa un tiempo de abstinencia y le dicen, oye, te voy a felicitar por el tiempo de limpieza que tienes, has cumplido el día de hoy 12 años de limpieza y ¿qué te dice él o qué te dice ella? Ya, no es para tanto. Ay, ya, no, indiferente.
Ingresan a la universidad bueno, ingresé porque ingresé ya. Entonces todavía dentro de su contexto de personalidad hay frialdad, propio de repente de su personalidad o propio, ¿ya? O propio de repente, no de su personalidad, sino de la distorsión producto del consumo de sustancias psicoactivas. Ya, indiferencia. Ya poco a poco se van tornando más indiferente producto, ¿no? Lo que les decía del consumo. Bien. Inversión, ¿verdad? La inversión es cuando la persona, ¿verdad? Es cuando la persona ve a las personas que le quieren hacer un bien, que la aman, que quieren retroalimentarla, las ven como personas malas. Y a las personas malas, ¿verdad? Las ven como las personas buenas. Invierten, ¿no? Hay una inversión. A las personas que desean ayudarlo y apoyarlo, las ven como enemigas, ¿no? Las que consumen con ella, ¿no? O le proporcionan la sustancia, los aprecia como amigos, ¿no? Los buenos son los malos y los malos son los buenos. Lo único que desean es molestarme, fastidiarme, se inmiscuyen en mi vida, le dice a la mamá, ¿verdad? Pero al rato, ¿verdad? Está, como decimos criollamente, bien empatado o empatada con la persona de consumo. Hay una inversión. Intolerancia, ¿verdad? La intolerancia es cuando la persona, ante un no, ante una adversidad, saca, ¿verdad? Saca un esquema conductual de pobre control de impulsos, verbal, ¿no? Pobre control de impulsos de repente internos, ¿verdad? Entonces, la intolerancia es también bien marcado y aparte es también un mecanismo de defensa. El desplazamiento es bastante, es un sello, es una característica en patologías duales, pero en cuadros de adicción y trastorno límite de la personalidad, más en mujeres, ¿no? Más en mujeres, ¿no? Por eso de que, bueno, acá en Lima hay únicamente 4 comunidades terapéuticas, ¿verdad? Legales, ¿no? Legales que se someten a la 29765, a la ley, ¿verdad? Están anexadas al Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, ellos, ¿verdad? Ministerio de Salud, ¿qué es lo que solicita? ¿Qué es lo que nos solicita a nosotros los directores que tenemos Casa de Mujeres? Nos solicita que los dormitorios sean especiales. ¿Verdad? Los dormitorios tienen que ser especiales. Las paredes, básicamente, ¿verdad? No es como las paredes de repente que tenemos en nuestros dormitorios, ¿no? De cemento, ¿no? Es especial, porque este es el común denominador de la TLP más adicción, de la patología dual en TLP, ¿ya? Se refiere a la redirección de un impulso, ¿no? Habitualmente una agresión hacia una persona o un objeto. En el caso habíamos citado el ejemplo TLP, ¿verdad? Golpean la pared, no viene la visita, entran y empiezan a golpear y ya se arrebatan. ¿Ya? Por ejemplo, alguien que se siente frustrado con su jefe y le suelta una patada a su perro, ¿no? O a un mueble. Nos encontramos en este caso ante un mecanismo de defensa, como no nos es posible golpear al familiar, golpear a la directora, golpear al consejero, entonces golpeo el mueble, golpeo la pared, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que es desplazamiento, presta atención, importante. Cuando hablamos de desplazamiento para evitar, ya para evitar este mecanismo de defensa, yo personalmente, ¿qué es lo que trabajo acá, justamente acá donde estoy, en Casa de Mujeres? Y allá arriba en Casa de Varones, ¿qué es lo que trabajamos? ¿Verdad? Hay un grupo que ustedes también lo van a aprender, que es el grupo dinámico. Ahí en el grupo dinámico, ¿verdad? Es donde básicamente se trabaja este mecanismo de defensa del desplazamiento. ¿Quedó claro? Bien. Doctor Río Frío, el grupo dinámico, ¿cómo es? ¿Cómo se digiere? No te preocupes, tranquilo, tranquilo, ¿ya? Te voy a pasar los videos, ¿ya? Cuando lleguemos a dinámico. ¿Ya? Sublimación compulsiva.
La sublimación compulsiva es simple y llanamente, ¿verdad? Cuando el paciente cae en una conducta compulsiva, compulsiva, donde, ¿no? Una conducta compulsiva donde de una u otra manera podría deteriorar o se vería en riesgo, ya se vería en riesgo su estado físico. ¿Ya? Ejemplo, ¿verdad? Hay chicos que yo he escuchado y les digo, oye, ¿y por qué estás en el gimnasio 3 horas? ¡Qué bestia! 3 horas en el gimnasio. ¿Pero por qué? ¿O por qué montas bicicleta 8 horas? ¿Por qué ruteas tanto? ¿Qué bestia? No, hermano Río Frío. Lo que pasa que de esa manera canalizo lo negativo y evito, ¿verdad? Mi recaída. Bien, entonces ese es un mecanismo de defensa ya de sublimación compulsiva, porque ya el paciente no se deteriora físicamente, orgánicamente con sustancias, pero se está deteriorando con un exceso, ¿verdad? Con un abuso. Pasa muchas veces también en el plano sexual, en el sexo. Regresión. ¿Qué es la regresión? La regresión es cuando el paciente, ¿verdad? El residente, de una u otra manera manifiesta su frustración, ya manifiesta su incapacidad de tolerancia, su bajo poder de tolerancia, lo manifiesta bajo una conducta infantil. Regresionó, regresionó. Ejemplo, ¿verdad? Sabes, el día de hoy no va a venir tu visita va a venir dentro de 15 días porque tu mamá se fue de viaje a Francia y tu papá está internado en una clínica porque, bueno, ha tenido un accidente. ¿Qué hace la chica o qué hace el chico? ¿Verdad? Regresiona. Mecanismo de defensa, ¿verdad? De la regresión. Se tira al piso, no, no puede ser, golpea, ¿verdad? Se tira al piso, conducta infantil, golpea, desplazamiento. Entonces allí ya estamos viendo de que hay dos mecanismos de defensa que se están poniendo en manifiesto. Entonces, usted como consejero terapéutico tiene que tomar en cuenta de que cuantos más mecanismos de defensa estés dándote cuenta tú de que se están activando en el paciente, tienes que estar más en alerta si el paciente está dentro de comunidad terapéutica. Imagínate pues que de 80 pacientes, 15 pacientes se vayan a dormir, ¿verdad? Con un mínimo de 4 mecanismos de defensa activados. Es una bomba de tiempo ese dormitorio o esos dormitorios. Es una bomba de tiempo el despertar al día siguiente. Siempre vemos de que las fugas, ¿verdad? ¿A qué hora son? ¿Verdad? ¿A qué hora? Las madrugadas. ¿A qué hora no? Antes del mediodía. ¿Ya? Es justamente porque nosotros, como consejeros, como psicólogos, no detectamos, ¿ya? No detectamos con cuántos mecanismos de defensa activados nuestro paciente, ¿ya? O nuestra paciente se está yendo a dormir. Es importante. Hay un formato que se está trabajando mucho, ¿verdad? Tanto, bueno, en las dos instituciones públicas del Estado que atienden este modelaje comunidad terapéutica, atienden a adictos, ¿no? Lo que es el pabellón 18, el Hospital Víctor Larco Herrera, y lo que es el Centro de Rehabilitación Ñaña del Hospital Hermirio Valdizán. Ellos trabajan, están trabajando, ¿verdad? Cada 2 horas con un formato que yo se los voy a dar en breve, ¿ya? Bien. Sublimación compulsiva, regresión, aislamiento, ¿verdad? Es otro gran problema, ¿ya? Otro gran problema, ¿ya? El aislamiento, ¿ya? Vamos rápido. Mecanismo de defensa. Ejemplo, lo hago socialmente. No fastidies, el médico me lo recetó. No pasa nada. Estoy bien. Yo manejo mi cuerpo. Es normal. Todo el mundo lo hace. No, pues, me parece nada mal. Mamá, mamá, no pasa nada, no estoy enojado, así hablo, ¿ya? Entonces, acá hay una lista de algunos mecanismos de defensa. Muy bien, esto es lo que se está trabajando, ya con este formato, los técnicos, ya tanto en estas dos instituciones,
¿ya? En estas dos instituciones públicas, que son las dos, por desgracia, acá en el Perú, felizmente que acá todos son peruanos y eso lo saben, ya por desgracia acá en el Perú solamente el gobierno tiene dos comunidades terapéuticas, de ahí no hay otra comunidad terapéutica, el gobierno no invierte en la rehabilitación del adicto, ¿no? Eso ya ustedes lo saben. Esos dos lugares es únicamente el Arco Herrera, Pabellón 18, y el otro lugar, en Ñaña, de Hermilio Valdizán. Ya. Entonces, sus técnicos de enfermería están en la obligación diariamente trabajar este formato, ya que es el autoanálisis o análisis de los mecanismos de defensa, ¿ya? En mi institución también obligado, el consejero terapéutico tiene la obligación de llenarme este formato cada 2 horas, de cada paciente. Nombre y apellido del paciente, Jorge Luis Riofrío, fecha, el día de hoy, y 8 de la mañana. 8 de la mañana tengo que poner check los mecanismos de defensa que yo he detectado que ha puesto en manifiesto Jorge Riofrío. De ahí de 8 a 10 de la mañana. 2 horas. Tengo que estar visualizando qué mecanismo de defensa ha puesto en manifiesto. De ahí de 10 a 12, sucesivamente, cada 2 horas. Esa es la labor ahora dentro de lo que es el modelaje comunidad terapéutica residencial de manera privada. O sea, si tú laboras en un centro de rehabilitación, comunidad terapéutica y eres consejero terapéutico, ¿verdad? Estás en toda la obligación de llenar este formato. ¿Por qué? Porque al finalizar el día, muchas veces los consejeros se reúnen o el encargado de casa y empiezan a analizar estos, ¿verdad? Estos formatos, ¿ya? Estos formatos lo empiezan a analizar y al día siguiente empiezan a hacer las intervenciones con psicología o con psiquiatría, qué sé yo, o las intervenciones grupales, ¿ya? Entonces es importante, trabajenlo, ¿ya? Trabajenlo, ¿ya? Trabajenlo, por favor, trabajenlo. O sea, si quieren evitar, si queremos evitar, ¿verdad? De tener, ¿verdad? Problemas de fuga, de repente de agresiones entre grupos, no sé, ya. Pues hay que trabajar, hay que estar bien, pero bien pegaditos con este formato. Muy bien. Claro, cuando hay negación, ¿ya? El paciente puede tener lo que pasó con este chico en cocina, del ejemplo que les dije, ¿no? Puede tener tiempo de limpieza, tiene abstinencia, ¿verdad? 14 meses, ¿no? Pero en un momento de que activas mecanismo de defensa, ¿verdad? Como la autosuficiencia, ya cae en negación automáticamente. Y al caer en negación, el paciente está perdiendo el juicio. Entonces, que quede claro, e inclusive, ¿verdad? En los grupos anónimos, de narcóticos anónimos, con fraternidades de autoayuda anónimas, como Alcohólicos Anónimos, que es lo que dicen en sus literaturas, de que no es necesario consumir para perder el juicio. Entonces este chico perdió el juicio. Si pierde el juicio, ya sabemos automáticamente en qué estadio de cambio motivacional estará. ¿Está en precontemplación o contemplación? O sea, nuevamente en negación o nuevamente en ambivalencia. Entonces ahí yo ya tengo que ponerme alerta, porque tiene abstinencia únicamente, tiene 14 meses de abstinencia. Pero de ahí, ¿verdad? De ahí, espiritualmente, cognitivamente, ¿cómo está? Sin juicio, espiritualmente, desarrollando patrones de conducta, mecanismo de defensa, como la autosuficiencia, la minimización, la justificación. Ah, tengo que ponerme alerta, porque ya podemos decir que está en recaída, o sea, estando interno, ya podemos decir de que está en recaída conductual. Ojo, y de ahí viene la visita, manipula la visita y sale recaída emocional y ya vienen los pensamientos y chao, se fregó todo. ¿Ya? Muy bien. Por eso, no por eso de que dentro de comunidades terapéuticas, de este modelaje, comunidad terapéutica, ¿qué es lo que trabajamos? Trabajamos una herramienta que de repente algunos de ustedes la conocen, que es el DAC, ¿verdad? Que es el detecta, admite y corrige. Ya, mucho se habla de eso en comunidad terapéutica, ¿ya? Pero vamos a ver mediante este video qué es en verdad trabajar el DAC, ¿ya? Porque todo el mundo me habla en Sudamérica y acá en el Perú del DAC.
¿ya? Pero hay que analizar un poco ahorita y vamos a ver mediante este video cómo es el trabajo del DAC. Bien, vamos a pasar 2 minutos el segundo enlace, por favor, chicos, ¿ya? Pueden ir a los servicios higiénicos y en 2 minutos les paso el segundo enlace, por favor.